muchísimas gracias por participar en esta jornada que, como sabéis, se enmarca dentro de la programación de nuestra Oficina de Transformación Digital Acelera Pyme. Voy a poner un poquito en contexto la jornada. Las oficinas Acelera Pyme son una red de oficinas que han sido puestas en marcha en toda España por Red.es, entidad pública que depende del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Estas oficinas están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea y tienen como objetivo dinamizar y acelerar el proceso de transformación digital de pymes y profesionales. Lo que estamos haciendo es poner en valor las nuevas tecnologías para mostrar a las pymes qué es lo que las tecnologías en cuestión pueden hacer por sus procesos de negocio para mejorarlos y aumentar su rendimiento y su rentabilidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo para ello? Pues bueno, estamos haciendo una serie de jornadas como la de hoy, en las que ponemos en valor las temáticas, las tecnologías, jornadas de demostración de productos y servicios para que conozcáis de primera mano cómo funcionan estas tecnologías y también visitas a empresas para que podáis ver de primera mano cómo se han implementado y cómo han funcionado estos procesos de implementación. Tenemos también un servicio de asesoramiento y acompañamiento para ayudaros a todas las pymes a resolver los problemas que os surjan a lo largo de vuestro proceso de transformación digital. Y también somos puente dentro del programa de ayudas del Kit Digital entre las empresas beneficiarias y los agentes digitalizadores, que son las empresas que proveen de las soluciones que tenéis a vuestra disposición en el programa de ayudas. Podéis visitar nuestra página web, ogap.ingeniería.eus, donde tenéis la información de contacto, tanto el correo electrónico como el número de teléfono. Para la jornada de hoy vamos a ver el quantum en ciberseguridad, la tecnología cuántica y tanto en ciberseguridad como en comunicaciones seguras. Para ello tenemos con nosotros a Óscar Laje, que es responsable de ciberseguridad y blockchain de Tecnalia, y a Alejandra Ruiz, que es directora de proyectos en el área de tecnologías cuánticas de Tecnalia. Quiero pediros que mantengáis las cámaras y los micros desconectados y que las preguntas que os surjan nos las hagáis a través del chat, las plantearemos al final de la jornada. Óscar, Alejandra, cuando queráis, todo vuestro. Es que recasco. Bueno, Danae, dejadme compartir la pantalla un segundo y empezamos. Nada, pues un placer estar aquí con vosotros y nada, y agradeceros como siempre que nos dedicáis este tiempo y un placer. Mi nombre es Óscar Laje, soy el responsable de ciberseguridad y blockchain de Tecnalia, de todos los grupos que tenemos distribuidos y trabajando en ciberseguridad en las diferentes áreas y ámbitos en los que trabajamos desde Tecnalia, ¿no? Energía, salud, movilidad, etcétera. Y participo en casi todos o en los principales grupos de estandarización, normalización, incluso de asesoramiento a gobiernos como la OCDE en tecnologías de ciberseguridad. Con nosotros está Alejandra. Alejandra, ¿quieres presentarte directamente? Lo vas a hacer tú mejor que nadie. Bueno, pues yo soy la directora de proyectos del área de tecnologías cuánticas. Este es un grupo de nueva creación en Tecnalia, pero no es un ámbito que empecemos a trabajar ahora, sino que hemos decidido coger gente que ya estaba trabajando en cuántica y juntarlos en un único equipo. Estoy dentro del grupo de normalización de tecnologías cuánticas. No hay tantos como los que tiene Óscar, porque esto es algo bastante nuevo y más para estandarizar. Y luego soy miembro de una de las principales alianzas que hay en Europa, QUIC, que es un consorcio de industrias europeas que trabajan en tecnologías cuánticas. Muchas gracias, Alejandra. Efectivamente, lo que tenemos es diferentes líneas que se solapan, ¿no? Al final yo soy el responsable de todo ciberseguridad, en el que hacemos pues, inteligencia artificial aplicada a ciberseguridad, criptografía, blockchain, y hemos, de hecho, algún compañero nuestro estuvo con vosotros la semana pasada, Iván Gutiérrez, y hemos estado hablando de blockchain, de criptografía y tenemos alguna jornada pendiente específicamente de criptografía. Y hoy vamos a hablar también de criptografía, pero antes presentaros, pero vinculada a la tecnología cuántica. Antes sí me gustaría presentaros, bueno, pues en ese grupo en el que ahora está embebida Alejandra, pues los diferentes ámbitos en los que se está trabajando, ¿no? El Quantum Machine Learning y la optimización con tecnologías cuánticas es una de las líneas de investigación. La criptografía cuántica y postcuántica. Fijaros, hace
hace alrededor de 6 años ya que empezamos a trabajar con la criptografía postcuántica, que fue nuestro primer contacto en Tecnalia, y desde hace 3 años ya tenemos líneas estratégicas en nuestro plan estratégico de ciberseguridad de criptografía cuántica, ¿vale? QKD y cómo aplicar QKD. Luego, si queréis, hablamos. También tenemos una línea de ingeniería de software cuántica en el que además, cuántico, en el que además Alejandra está dirigiendo tesis en esa línea, doctorales y sensores cuánticos, ¿vale? Y empezamos simplemente para que tengáis una visión de, pues, bueno, de cosas que hacemos en ciberseguridad. Hacemos mucho más de lo que os he dicho, pero bueno, no vamos a entrar en detalle hoy, pero sí en la línea de cuántica, que es lo que nos ocupa en esta serie, ¿no? Hoy nos vamos a centrar en criptografía cuántica y postcuántica. Como os digo, yo creo que el primer doctorado que empezamos en Tecnalia en criptografía postcuántica empezó allá en el 2016-17, para que os hagáis una idea un poco de la trayectoria y diferentes movimientos que hemos visto en los últimos años. Ahí debemos de, y veis que siempre lo distingo, ¿no? Si me habéis oído en otras charlas sobre criptografía cuántica o hoy mismo, sí me gusta diferenciar bien y empezar diferenciando qué es la criptografía cuántica y es aquella criptografía en la que aprovechamos las capacidades de la mecánica, de la física cuántica, ¿no? Hasta ahora en la criptografía nos tomábamos ventaja de propiedades matemáticas, de algoritmos matemáticos, y ahora, gracias a la cuántica, las tecnologías cuánticas, podemos optar por utilizar propiedades físicas y mecánicas cuánticas para dotar de esa ciberseguridad a nuestros... de esta seguridad a nuestros datos, a nuestras comunicaciones, etcétera, ¿vale? Dentro de la criptografía cuántica, el ámbito que más desarrollado está y del que vamos a hablar hoy, y el que además Alejandra, que está peleándose en el día a día con la criptografía cuántica y con el Quantum Key Distribution, que es el exponente o de lo más tangible de la criptografía cuántica y que lo estamos ya aplicando en casos reales, nos hablará más adelante, ¿no? Y nos hablará, justo los dispositivos que tenemos o que estamos utilizando a día de hoy para hacer los pilotos y casos de usos no hacen el entrelazamiento, envían los fotones, ¿no? Pero sí aplican otras características como el teorema de no clonación, que seguro que Alejandra nos habla más adelante. No voy a parar en esto. Sí me gustaría también deciros, oye, pues, parece que la computación cuántica va a sustituir a todo, y deciros, ya lo habéis visto en algunas sesiones anteriores, que sobre todo lo que es muy bueno es resolviendo problemas de simulación y de optimización. De hecho, fuera de estos dos problemas, la computación cuántica no es más eficiente que la computación tradicional. Y lo que vamos a ver seguramente en los próximos años es una combinación de ambas, ¿no? Lo mismo que ahora mismo dentro de nuestros ordenadores tenemos una GPU de gráficos que hace una serie de operaciones específicas mucho mejor que la computación tradicional. Bueno, pues quizás en los próximos años podamos tener alguna tarjeta cuántica, pero lo normal va a ser el lanzarlo a ordenadores cuánticos, por lo menos en la próxima década, ¿vale? Ese tipo de computaciones de simulación y de optimización. Y la parte de optimización es la que nos atañe y nos causa retos en la parte criptográfica tradicional, ¿no? Y por eso empezamos a hablar de la criptografía post-cuántica, ¿vale? De hecho, hablamos ya, se usa menos, pero en ámbitos más científicos hablamos de pre y post-cuántica, ¿vale? Pre sería aquella criptografía en la que utilizamos a día de hoy y que en un principio nunca nos hemos planteado si puede ser rota o no por la criptografía cuántica. Y los algoritmos post-cuánticos son aquellos que al menos la teoría dice que son resistentes a los algoritmos de Grover y Shor. Grover y Shor son dos algoritmos de los 90, fueron de los primeros algoritmos de optimización, ¿vale? Y vuelvo un poco a la transparencia anterior. Se trata de dos algoritmos de optimización que nos permite optimizar la rotura de
criptografía simétrica en el caso de Grover y de asimétrica en el caso de SOR. Nos preocupa mucho más SOR que Grover porque, bueno, luego hablaremos, ¿no? Pero el cambio de pre a post cuántica por Grover en la criptografía simétrica es algo más sencillo. En el ámbito de SOR debemos de abandonar las bases matemáticas o muchas de las bases matemáticas que utilizábamos para la criptografía asimétrica, ¿no? Y en muchos casos utilizar otras que ya teníamos, hablaremos de ello ahora, y que no eran tan eficientes como computacionalmente hablando como las que estamos utilizando a día de hoy, pero que la llegada de los potenciales enemigos cuánticos pues nos puede generar problemas. Y por eso es interesante empezar a analizar qué criptografía estamos usando o vamos a usar en un nuevo sistema y mirarla desde el prisma de esta nueva línea de trabajo, de investigación, depende del ámbito en el que nos movamos cada uno, con el objetivo de diseñar los sistemas o de mejorar los algoritmos para que sean resistentes a ataques o adversarios cuánticos. Eso no significa, ¿vale? Y esta es la gran diferencia, la criptografía cuántica la ejecutaremos en dispositivos con propiedades cuánticas, pero la criptografía postcuántica será resistente, pero la ejecutaremos en los ordenadores y móviles y dispositivos IoT y dispositivos industriales de hoy en día, ¿vale? De las capacidades computacionales que tenemos hoy en día, ¿vale? Con lo cual, quedaros con eso. La criptografía cuántica se ejecuta sobre sistemas cuánticos, vamos a resolverlo así, y la criptografía postcuántica es para los ordenadores y sistemas tradicionales, los que usamos en el día a día, pero serán resistentes a que un adversario cuántico pues nos pueda atacar. Existen diferentes líneas de investigación, nosotros estamos vinculados con algunas de ellas, no con todas, ¿vale? Y bueno, pues seguramente la basada en retículos y bueno, en algunos casos también multivariantes, códigos, bueno, o sea, las líneas que más se están trabajando, ¿no? En la literatura. Pero vamos a ver qué está pasando al otro lado del charco, ¿no? Y es que todo el mundo está mirando al concurso, seguro que alguno habéis oído hablar de él, el concurso del NIST, el Post-Quantum Cryptography, ¿no? En el que en el 2017, bueno, pues el NIST comienza un proceso de estandarización en el que se pone un horizonte de finalizar entre el 22 y 24, estamos terminando ya, por las fechas lo podéis ver, vamos en tiempos, y desde la UNE, por ejemplo, estamos un poco a expensas de que termine ese concurso, ¿vale? Para tomar decisiones y estandarizar. Aún así, se están haciendo otro tipo de comprobaciones sobre ese concurso. No va a ser que, bueno, pues que quieran colarnos algo, ¿no? Pero la verdad es que tiene muy buena pinta, todo el mundo estamos mirando allí, ETSI, UNE, ISO, todos estamos esperando un poco a esos resultados para tomar conclusiones, ¿vale? Con lo cual veréis que en el resto de organismos, y desde la OCDE también lo estamos mirando, estamos un poco expensas para tomar luego decisiones a nivel de policy makers, desde la OCDE, a nivel de estandarización en la ISO, etc. ¿Vale? En el NIST han puesto una serie de requisitos para este tipo de algoritmos resistentes. Recordamos, resistentes a ataques o adversarios cuánticos, pero que se ejecutarán en nuestros ordenadores de hoy en día y en nuestros móviles y nuestros televisiones, ¿vale? Y bueno, son uno de rendimiento, es decir, no nos podemos ir a unos rendimientos que nos ralentiza y todo lo que tenemos a día de hoy. Seguridad contra ataques clásicos y cuánticos, ¿vale? O sea, no tenemos que solamente securizar contra ataques cuánticos, porque los adversarios tradicionales siguen estando ahí, ¿no? Y de hecho serán mayores en número, al menos, ¿no? Y nos ofrecen 5 niveles de seguridad. Tenemos una gráfica ahí abajo, ¿no? de comparación, ¿no? Les pedimos desde el nivel 1 hasta el nivel 5, ¿no? Y serían lo equivalente a, pues por ejemplo, nivel 1, tan difícil de romper como el AES 128 en la criptografía tradicional, ¿vale? Siempre hacemos ese paralelismo, ¿no? O en el nivel 5, tan difícil de romper
por criptografía cuántica y tradicional, como lo es a día de hoy el AES 256, ¿vale? O sea, hemos buscado unas 5 referencias con las que todos nos sentimos cómodos y son las, bueno, pues de las más utilizadas a día de hoy para poner esos niveles y esos referencias y que así cuando tengamos que hacer el cambio, bueno, pues nos podamos tener un nivel de referencia, ¿no? Otras propiedades más allá, que también tienen que verlo con la seguridad, ¿no? Pero interesantes, pues el Perfect Forward Secrecy, ¿no? Es el que si se compromete una clave y echamos para atrás no se comprometan los datos, la resistencia a los ataques de canal lateral, su simplicidad y flexibilidad, la resistencia frente a un mal uso de esa criptografía. Recordamos que muchas veces cuando vas a inicializar los vectores de un algoritmo la puedes liar y utilizar un algoritmo que es seguro de forma totalmente o muy insegura, ¿no? Bueno, pues eso pasa a veces por igual gente que no es experta en criptografía e intenta aplicar criptografía en un sistema, ¿no? Finalistas, tercer round y último, ¿no? Bueno, pues tenemos diferentes finalistas en la parte más de Public Key Encryption and Key Establishment Algorithms. Es la parte más enfocada a la distribución de claves para la generación de claves simétricas de sesión, ¿vale? Estos algoritmos son los asimétricos, ¿vale? En muchos casos. Bueno, todo está centrado en lista asimétrica, ¿vale? Porque en el caso de la simétrica, por Grover, lo que haremos es duplicar el tamaño de la clave, ¿vale? Con eso es suficiente. En el caso de la asimétrica es donde tenemos mayores restricciones y mayores problemas y por eso lo que tenemos es precisamente que, bueno, pues que buscar estos algoritmos. En este caso, los de clave pública para cifrado o para ese cifrado del intercambio de la clave simétrica, porque está probando en ese término, en generar una clave simétrica luego para la clave de sesión, como un TLS o lo que sea. Tenemos diferentes algoritmos. Y como veis, la clave privada y la clave pública y el tamaño del bloque de cifrado varía mucho entre las diferentes opciones. Lo mismo nos pasa con las opciones de firma, ¿vale? En la que también tenemos, pues bueno, pues divergencias muy grandes entre lo que nos puede ocupar una clave y entre lo que nos puede ocupar el tamaño mínimo de un cifrado, ¿no? Porque vamos a tamaños de bloque de un determinado volumen y no podemos tener menos volúmenes de información, ¿no? Esa es la ventana mínima, ¿no? Y eso es muy importante, el tamaño del bloque es muy importante para comunicaciones IoT y también lo puede ser el tamaño de las claves públicas y privadas. El aumento de los tamaños nos puede hacer más pesadas las comunicaciones y el tamaño de las claves nos puede generar la necesidad de, también el tamaño del bloque, de tener más memoria y tanto volátil, RAM, ¿no? de operación como de almacenamiento de estas claves, ¿no? Y en algunos sistemas podemos tener problemas porque estamos acostumbrados a claves y bloques mucho más pequeños, ¿no? Con lo cual protocolos y dispositivos que tenemos hoy en día, no tanto por el tipo de algoritmos, sino por este tipo de situaciones, pues pueden tener problemas, ¿no? Como digo, un gran impacto es en nuestros sistemas actuales, si queremos actualizar, puede ser, por ejemplo, el tamaño de la clave. Fijaros, desde la curva elíptica que estamos acostumbrados a tener claves de 32 bits, como veis ahí abajo, en muchos casos, ¿no? Con una seguridad, bueno, justa, pero 32 bits, pues la seguridad justa en otros algoritmos nos vamos a 148K o 14K, ¿no? Bueno, pues sube, pues como veis, mucho, ¿no? ¿Todavía es peligroso? No, bueno, son números más o menos controlables, pero si nos vamos a otras comparativas o si vemos otros números, vemos que en Michaelis, que es igual de los más extremos, para llegar al nivel 5 estamos hablando de claves de 1 mega, ¿vale? Es un tamaño muy grande y esto nos dificulta mucho el procesamiento, ¿no? En dispositivos IoT. En un servidor no vamos a tener
grandes problemas por esto, ni mucho menos, ¿no? Con lo cual nos tenemos que focalizar en qué impacto tiene esto en los dispositivos IoT y hay un experimento replicable, además, que además es muy interesante y tenéis los datos ahí y los cuales, bueno, pues os quiero enseñar diferentes pruebas realizadas, ¿no? Esas pruebas se hacen con respecto a la encapsulación, de codificación o decapsulación, la firma, la verificación y la generación, ¿no? de claves. Son momentos específicos en los que deberíamos de medir cualquier algoritmo, ¿no? Y además, bueno, pues realizando miles de medidas, pues tenemos ahí las medias de diferentes pruebas que además veis que van variando, ¿no? Generan una especie de nubes de puntos, ¿no? Tenemos ahí el ECDH P256 de referencia, un algoritmo muy usado, y vemos cómo en una escala logarítmica de tiempos, por ejemplo, NTRU prime, pues se nos va. Pasamos de 0,0 algo a escalas incluso de generación de clave de 10 segundos, ¿no? De encapsulación y mucho más rápida y sobre todo con mucha diversidad, ¿no? Sin embargo, NTRU, como veis, consume bastante menos energía en un dispositivo IoT, ¿vale? Con lo cual podemos tener diferentes ámbitos, diferentes sistemas. Fijaros, Kyber consume mucho más energía, pero es que es más rápido que los sistemas precuánticos, ¿vale? De equivalencia en la seguridad, ¿vale? Vemos este tipo de situaciones, ¿no? A veces incluso, bueno, aquí tenéis otros clústeres de resultados de KEM, ¿no? Y bueno, veis un poco en la misma, ¿no? O sea, sistemas que, bueno, pues que pueden llegar a consumir más, pero que son más rápidos, que recordamos la medición tradicional, estábamos por aquí en los tiempos, ¿vale? Bueno, diferentes sistemas que pueden consumir más o menos y ser más o menos rápidos, ¿vale? Algunos tienen un impacto muy grande, ¿vale? En tiempos, ¿vale? Con lo cual, depende del sistema que vamos a utilizar, tenemos que tener esto en cuenta. Fijaros, hay cosas muy interesantes y que se nos dispersan también las nubes de miles de pruebas también en cuanto al uso, ¿no? NTRU, por ejemplo, ya el típico es encapsulando, es más rápido y consume más o menos lo mismo. Sin embargo, el descifrado que llamaríamos de forma convencional, ¿no? En un lenguaje no específico, no técnico de ciberseguridad, el descifrado consume mucho más energía que un sistema tradicional, aunque también es más rápido en el NTRU, ¿vale? Con lo cual, si vamos luego a tiempos, lo que pesa mucho, aunque consume muy poca energía, es la generación de las claves, ¿vale? Pero es bastante más lenta, mucho más lenta. Lo que pasa es que también tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de claves asimétricas y que generalmente las claves asimétricas no las estamos generando cada 2x3. Por eso, por ejemplo, desde Tecnalia estamos haciendo muchas pruebas con NTRU. ¿Por qué? Porque para IoT nos permite generar una clave a la inicialización de un dispositivo. Eso sí, puede tardar un segundo, como veis ahí, o 2 segundos o lo que sea, no hay problema. Pero luego es más ágil que la criptografía tradicional. Es, de hecho, más ágil, ¿vale? Sobre todo en encapsular, en cifrar. Y como muchas veces luego estos dispositivos lo que hacen es enviar medidas a un servidor que tiene más capacidad de cómputo y ya no nos importa la energía, pues tampoco hay problema. Pero bueno, si no, pues tendríamos que ver un poco cuánta pérdida de energía tenemos por pasar a un sistema postcuántico como en el TRU, ¿vale? Ahí tendríamos los problemas en el dispositivo, ¿no? A la hora de diseñarlo. Y con firma, pues más o menos lo mismo. Si nos vamos a la curva elíptica también y lo comparamos, pues por ejemplo, sistemas como Falcon, pues son mucho más lentos generando claves y firmando
pero verificando son más rápidos. Y en energía vamos más o menos igual, ¿vale? Bueno, pues tras ver todo esto, os podéis imaginar que es muy importante mirar, sobre todo para dispositivos IoT, el comportamiento, porque las diferentes alternativas que tenemos, en función del caso de uso y los tiempos que necesitemos y todo, pues vamos a tener un comportamiento de varias órdenes de magnitud de diferencia entre un algoritmo y otro, ¿no? Esto en sistemas de tiempo real, en sistemas que tienen necesitan optimizar el uso de la batería, etcétera. O sea, hay que tener todo esto en cuenta, ¿no? En un dispositivo Intel PC Server no hay gran diferencia entre ellos y tampoco hay gran diferencia contra los algoritmos tradicionales precuánticos, con lo cual son medidas que merecen menos no tienen menos importancia, ¿vale? Ya lo vimos hace ya 6 años que esto no tenía gran diferencia, donde el impacto está en el IoT principalmente, ¿vale? Y es importante en ámbitos en los que la transmisión es relevante, tenemos que tener claro que la criptografía precuántica y sobre todo la de curva elíptica es la que menos consume con muchísima diferencia, ¿vale? Ahí, si estamos acostumbrados a la curva elíptica y a bueno, paquetes muy livianos, consumos muy bajos, bueno, pues que sepáis que vamos a tener bueno, pues un impacto grande en todo esto. Hay diferentes implementaciones postcuánticas de referencia que podéis usar. El Open Quantum Safe bueno, pues, nos ofrece una serie de librerías muy interesantes y que hay mucha gente que estamos utilizando. Hay una librería de TLS de Amazon que también es bastante famosa, como la SS2N, y luego lo que es muy interesante son las implementaciones de referencia del NIST, ¿no? Cada concursante, cada consorcio tiene que realizar este tipo de implementaciones y lanzarlas y abrirlas, ¿no? Para exhibirlas públicamente y que podamos evaluarlas el resto de criptógrafos y criptólogos del mundo, ¿vale? Recomendaciones que me gustaría daros en el apartado de postcuántica, ¿vale? De criptografía postcuántica, pues recomendaciones básicas como, oye, necesitamos tener en cuenta todo esto a la hora de diseñar nuevos sistemas. No cabe, no me entra en la cabeza que a día de hoy se pueda diseñar un sistema sin que se tenga esto en cuenta, ¿no? Sobre todo si es un sistema industrial o un sistema IoT, tenemos que tener esto en cuenta desde el minuto cero de su diseño por los nuevos formatos de las claves asimétricas. Debemos de generar un sistema modular para poder encapsular una clave postcuántica lo antes posible o cuando sea el momento. En algunos casos, si queremos ya empezar a estar protegidos, porque es muy probable que es muy habitual que los servicios de inteligencia, etcétera, estén almacenando ya información de todas nuestras comunicaciones, como lo llevan haciendo muchos años. Entonces, es muy interesante ir a opciones híbridas, ¿vale? En las que mezclamos algoritmos que creemos que son resistentes y que son postcuánticos, pero como todavía no tenemos la certeza de su seguridad, aunque ya vamos teniendo esta mucha más certeza, pero aún así, por si acaso, metemos algoritmos tradicionales, ¿no? Entonces, hacemos una hibridación de las dos algoritmos de cara a tener esa protección total, aunque esto tiene un impacto también, como os podéis imaginar, en la computación, ¿vale? Tenemos un doble computado. Y bueno, y los tamaños de las claves para la hora de seleccionar memorias volátiles, RAM, el propio dispositivo, etcétera, y los protocolos que vamos a utilizar. 2, duplicar ya el tamaño de las claves simétricas. No esperéis a que sea el último minuto y lo tengáis que hacer, cuanto antes mejor, ¿vale? Empezar a duplicar el tamaño de las claves simétricas y si trabajáis con dispositivos IoT, empezar a probar. Nosotros estamos ya probando con diferentes proveedores o fabricantes de dispositivos IoT, industriales, etcétera, ¿vale? Bueno, pues os animo a que, bueno, pues que habléis con nosotros y que empecemos a probar estas cosas, ¿vale?
y empezad a hacer en vuestras compañías un inventario de activos, ¿vale? Cripto. Tenemos que ir actualizando, pero sobre todo tenemos que ir inventariando y haciendo un plan de migración, ¿vale? Si no, es muy probable que en el 2030 o por ahí, según dicen muchos estudios, estemos en una situación muy similar al efecto 2000, ¿no? Y nos echemos todos en la cabeza y todos haya que tengamos que cambiarlo. Claro, no va a ser justo en un día concreto, pero vamos, se nos van a disparar los costes, vamos a tener una escasez enorme de perfiles que puedan actualizar estas claves, etcétera, y es que nadie seguramente en el 2030 vaya a comprar nada que no tenga criptografía post-cuántica, ¿vale? Entonces, esto va a acelerar las prisas, las cosas durante los próximos años y, bueno, pues lo que estamos diciendo los expertos y lo estamos ya recomendando a los policy makers ya desde la OCDE es, ostras, no esperemos a que en el 2030 tengamos un efecto 2000, ¿vale? Y con esta parte damos por cerrado la parte de criptografía pre y post cuántica, ¿vale? Y ahora os dejo con mi compañera Alejandra. Alejandra, creo que te puedo pasar el control. Déjame, si no me vas diciendo, y compartir. Vale. Te dejo el control. Mira a ver si puedes. Sí, perfecto. Vale, todo bien. Bueno, pues uno de los emblemas de las comunicaciones cuánticas es esto que hablamos de QKD, de Quantum Key Distribution. Y lo que quiere decir, no quiere decir que estemos generando claves cuánticas. Las claves que mandamos no son cuánticas, pero el medio por el que lo hacemos sí que es cuántico. Esto es, por ejemplo, para que veáis que no es algo que está encerrado, que es algo que no vamos a ver. Estos equipos son los equipos que tenemos en Tecnalia, los equipos que decía Óscar con los que me suelo pelear yo. Y lo que estamos intentando hacer es que a través de esas comunicaciones cuánticas, que lo que usamos es como uno de los elementos cuánticos más fáciles de tratar, porque llevamos mucho tiempo tratando, es la luz, los fotones, pues utilizamos fibra óptica para hacer la fibra óptica de las comunicaciones, por ahí podemos generar un canal cuántico. Por eso veis aquí los latiguillos de fibra óptica. Y lo que pasa que con la distribución de claves es que lo que queremos hacer es que aquí tenemos a Alice, aquí tenemos a Bob, queremos que se comuniquen de manera segura sin que la vecina Cotilla pueda escuchar la conversación. En el momento que, gracias a las propiedades de la mecánica cuántica, en el momento que I intenta escuchar, como no sé si se han dicho en jornadas anteriores, el problema que tenemos con el tema de la mecánica cuántica es que cuando tenemos estados en superposición, si los intentamos leer, medir o de alguna manera, estos ya dejan de estar en estado de superposición y colapsan. Esto genera errores a la hora de leerlos por Bob, y cuando Eve intenta escuchar, es decir, va a intentar medir esos valores, van a colapsar, van a generar errores, Bob encuentra errores y dice, aquí está la Cotilla que me escucha la conversación. Y entonces en ese momento sabes que tus comunicaciones no son seguras. O sea que QKD lo que actualmente está funcionando es para detectar intrusos. Y en ese momento, en el momento que detectas, lo que haces es, ya sabes que las claves que se vayan a generar a partir de entonces ya no son seguras y no las generas más. Principalmente se utilizan varios protocolos de comunicación. El más conocido, el protocolo BB84, que lo idearon Charles Bennett y Gilles Brassard, por eso las dos Bs, en el año 84, BB84. Ya sabéis la razón. Esto es lo que utilizan, es el concepto de
superposición lineal de qubits. Mientras que el protocolo B91 lo que busca es aprovecharse del entrelazamiento cuántico. El protocolo B91 se espera que sea todavía más seguro que el B84, pero a día de hoy no hay ningún equipo comercializado, solo son pruebas de laboratorio muy prototipos, porque como necesitas entrelazamiento, el problema es que actualmente el entrelazamiento cuántico tiene muy poco tiempo de duración. Por eso, para las comunicaciones durante un tiempo considerable no está funcionando, no es una tecnología madura aún. Y por eso utilizamos principalmente el protocolo BB84, que es el que voy a intentar explicaros ahora. Hay distintas maneras de implementarlo. Os lo voy a explicar con la polarización de estados, que es como más fácil se entiende. Vale. Imaginaos, aquí tenemos a Alice, aquí tenemos a Bob. No vamos a pensar todavía en If, solo tenemos a Alice y Bob. Alice, en su puesto, tiene algo muy importante, que es una máquina de random, de aleatoriedad. Lo que va a hacer es polarizar en distintas bases los fotones. Los puede polarizar con ceros haciendo con una base ortogonal o diagonal. Y los unos, pues lo mismo. Genera un número aleatorio y luego con esta máquina de aleatoriedad dirá, venga, pues ahora voy a utilizar esta base o esta base, esta base o esta base. Y los va polarizando y mandando por el canal cuántico. ¿Vale? Entonces, pues por ejemplo, aquí estamos mandando un 1, aquí también estamos mandando un 1, pero con distintas bases de polarización. Bob no sabe ni qué números está usando, ni qué bases está usando Alice. Pero dice, bueno, voy a probar de manera aleatoria y voy a probar o bien base ortogonal o base diagonal en cada momento que voy a medir. Entonces, aquí el ejemplo que tenemos, está Alice mandando este número random que ha generado y lo va encodificando en los fotones utilizando la polarización del fotón. Y como ya os digo, cada vez utiliza una base distinta, lo va poniendo de manera aleatoria. Bob, según le van llegando los fotones, dice, bueno, pues yo voy a intentar detectarlos con mis bases. A veces acertaré, a veces no, pero bueno. Pues venga, voy a mirar, me llega algo así con mi base que es diagonal, genero un 1, muy bien. En este, y va poco a poco generando y saca sus medidas. A través de un canal clásico, Alice y Bob se sincronizan y no se comunican las claves, sino van viendo qué bases han utilizado. Y así detectan cuándo han acertado o cuándo no han acertado. Por aquí lo que se indican son las bases. Entonces, estáis viendo que en algunos casos hemos acertado, en otros casos no hemos acertado. Es más, hay veces que hemos acertado de casualidad, como aquí, el 0, pero no hemos usado bien la base, y ese también consideramos que no lo hemos acertado. Solo donde hemos acertado las bases, utilizaremos esos números para generar, bueno, esos valores para generar la clave. Ahora imaginaos que meto a if en el medio. Cuando a if la meto en el medio, tampoco sabe qué bases utiliza Alice y pone unas, pues también su libre albedrío. Pone unas y a veces acertará, a veces no. Se calcula que el 50% de las veces acertará y el 50% no. Pero como no sabe cuál es acertado y cuál es no, pues no puede estar dentro de esta conversación. Es más, os digo como ejemplo las pruebas que hacemos nosotros con los equipos. Aquí tenemos ahí. En nuestros equipos consideramos que si aquí es, por ejemplo, un valor que es el ratio de error a la hora de mandar cada uno de los fotones, el ratio de error que recibes, si consideramos
que llega a que un 4%, un 4,5% de las veces ha habido un error, eso es que if está en medio y no lo consideramos. Es más, consideramos que da igual que se hayan perdido los fotones de por medio, eso también es que está if de por medio. No utilizamos esos números esos fotones para generar la clave y a partir de un 4% directamente consideramos que está if en medio y no vamos a generar claves de ningún tipo. Y luego, bueno, if nos afecta también a la visibilidad entre los equipos. Bueno, pues aquí, por ejemplo, tenemos a if en este caso es un acoplador óptico variable, donde podemos ver cómo podemos robar de alguna manera los fotones que van por el canal cuántico. Y aquí pues estoy poniendo los valores de un ataque que hemos hecho. Aquí empieza alto porque está haciendo la configuración. Y ya ves, el ratio de error normalmente es cercano a 0. Aquí hemos hecho un pequeño ataque de 30 segundos y ya veis que rápidamente hemos detectado el error. Y duraba 30 segundos. Volvemos otra vez poco a poco a tener bien y hacemos un segundo ataque, esta vez más largo. Creo que eran, ya veis, desde el 14 hasta el 26. El ratio de tiempo es bastante grande. Durante este tiempo, incluso tuvimos que se resetearon automáticamente los equipos y todo. Porque no parábamos toda comunicación porque habíamos detectado ya directamente ahí y luego ya volvíamos a comunicarnos. Además del ratio de error, también tenemos la visibilidad que hay en las comunicaciones. Como veis, normalmente, después de una configuración está cercana a 1. En el momento que baja de 0,80, consideramos que hay ahí problemas. Entonces, aquí, fíjame, durante los 30 segundos estos de ataque, bajamos hasta 0,6. Nosotros consideramos que no funciona bien y que la visibilidad es mala y que puede ser que esté metida cuando la visibilidad es menor de 0,80. Y aquí, este es el ataque que duró más de 30 segundos. En estos picos es que encima volvimos otra vez a comenzar una reconfiguración desde el principio y un reinicio para asegurarnos de que if no estaba ahí y volvíamos a intentarlo, no fuera a ser de que fuera por algo natural. Y luego ya, una vez if dejó de robar, pudimos robar fotones, pudimos otra vez hacer la comunicación. Realmente lo que hacía if era lo que estaba haciendo era posponer en tiempo el fotón. Lo robaba durante un tiempo y luego lo devolvía. El tiempo que se tarda en mandar un fotón, o sea que tampoco el ataque era casi mínimo, pero era detectable. Estos son pues eso, un ataque que hemos hecho con nuestros equipos. Y ya veis, estos son los equipos, no es ciencia ficción, esa es mi mesa de trabajo. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Sobre esto existen distintas capas de aplicación. Podemos a través de eso comunicar. En este caso, por ejemplo, lo que nosotros solemos mandar son 256 claves de 256. No, 256. Hemos intentado con una de 512 también para ver el tiempo que nos tardaría en ir generándolas. Y como somos muy brutos, pues nosotros las intentamos pedir una vez cada 2 segundos, una clave. Y más o menos las estamos haciendo funcionando bien. Sobre eso ya puedes poner las aplicaciones que quieras correr normalmente. Simplemente pues generamos las claves y hay un organismo de estandarización, EFSI, que está ya ofreciendo cómo se deben hacer certificados con estas claves cuánticas. Y eso está ya implementado. Y es una tecnología bastante madura.
Os puedo decir que lo complicado de aquí es conseguir unas buenas fibras ópticas. Es lo más complicado. Y yo con esto más o menos os he dado ya una capa de comprensión de qué son el QKD. Como veis, lo estamos usando, está bastante estandarizado de cierta manera cómo son las comunicaciones. Lo que se usa actualmente es el protocolo BB84, el B91, que es el del entrelazamiento cuántico. Se espera que sea todavía más seguro, pero a día de hoy es una tecnología inmadura. Está solo a nivel de prototipos en laboratorio. Sí, comentaros, por complementar. Uno, que todavía no hace ni una semana que Alejandra y yo hemos estado cerca de un ordenador que estaba haciendo entrelazamiento, o de un QKD que estaba haciendo entrelazamiento, el miércoles pasado, concretamente, ¿vale? O sea que bueno, estamos ya cercanos a ese tipo de acciones y a ver si nos coordinamos, ¿no? Lo mismo que este es uno de los primeros QKDs que están en todo el estado y seguramente puede ser el único que esté en todo Euskadi seguramente. Bueno, pues estamos haciendo diferentes cosas con él, ¿no? Y precisamente la industria, la energía, etcétera, son dominios que son críticos y en el que estamos haciendo pruebas, ¿no? Estamos, al final, lo que se trata de esto es como habéis visto, es de enviar una clave. En el B91 será la de cogenerar, y tenemos dos propiedades. Una, estamos generando una entropía cuántica en estos equipos. Y esto es muy importante. Cuanto mayor entropía tenemos a la hora de generar en la base de una clave, pues es más segura, ¿no? De hecho, muchos de vosotros sabéis, vuestros DNIs dejaron de funcionar porque no estaban generando no se había generado la clave con la suficiente entropía, y esto, bueno, pues reducía muchísimo el marco en el que se generaban esas claves, con lo cual era mucho más fácil de romperlas, ¿no? Bueno, pues que sepáis que estamos investigando, adaptando y utilizando estos equipos para cosas muy sencillas, es decir, muy sencillas en el que no tenemos que crear toda una capa nueva de protocolos, y también co-creando con la industria y los primeros que quieren llevar esto a la práctica en Euskadi y en el Estado y en Europa, bueno, pues la pila de protocolos para quitar el intercambio de claves tradicional para introducir este tipo de intercambios de claves, ¿vale? Entonces, bueno, pues son diferentes ámbitos y sectores en los que estamos trabajando. Salud, energía, industria, movilidad, son algunos de esos ámbitos en los que, bueno, pues ya estamos intentando hacer cosas precisamente por la criticidad de estos entornos, etcétera, ¿vale? Gubernamentales también, administraciones, también estamos haciendo alguna prueba. Y bueno, yo creo que por nuestra parte es todo, y damos paso a las preguntas. No sé si tenemos por ahí, no me ha dado tiempo a ver el chat. Sí, aquí están. Sí, tenemos aquí algunas preguntas. A mí me han llegado unas por privado, pero bueno, que ya las has respondido, pero bueno, las voy a plantear otra vez en cualquier caso. Mira, teníamos una al principio, cuando estabas hablando, Óscar, de cuántico, poscuántico, pues bueno, preguntaban a ver qué diferencia había entre cuántico y poscuántico, luego lo has aclarado también. Y también comentaban a este hilo, siempre se ha oído que la criptografía actual se rompe con la cuántica en un tiempo asumible. ¿Por qué se habla de la poscuántica? Si quieres, retomamos un poquito para refrescar, ¿no? Sí. ¿Qué era lo cuántico y poscuántico? Yo creo que eso es retomar un poco, ¿no? Digamos, cuando estamos hablando de criptografía postcuántico, lo que estamos hablando es criptografía que se puede utilizar en sistemas tradicionales, lo que utilizamos a día de hoy, pero que sería resistente a los ataques de Grover y Shor, dos algoritmos de optimización de los 90, 94 y 96, respectivamente, que lo que nos permiten es optimizar el romper por fuerza bruta estas claves, ¿no? Las simétricas y las asimétricas. Entonces, con las simétricas, las que utilizamos la misma clave para cifrar y descifrar, lo único que necesitamos hacer para protegernos de Grover a día de hoy es duplicar la clave, ¿vale?
ya está. No tenemos ni que cambiar de algoritmos ni hacer mucho más, ¿vale? Esto tiene impacto en dispositivos IoT, pero ya está. Entonces, con el ámbito de la criptografía asimétrica, el problema es que las familias de criptografía asimétrica que estamos utilizando sí son fáciles de romper, pero otras que ya estaban en el estado del arte, por retículas, por hashes, etcétera, por códigos, Macalis y un montón de cosas que llevan muchos años inventadas, no les afecta este tipo de ataques, ¿vale? Y siguen siendo utilizadas, se pueden utilizar por cualquier ordenador, pero no les afectan estas roturas de claves. Entonces, la criptografía actual se destruye con la computación cuántica. Bueno, pues si estamos hablando de criptografía simétrica, lo que será es menos fuerte. Por eso la tenemos que hacer más grande, ¿vale? Para que sea más fuerte. Pero no la rompe, no es que la rompa, sino que tarda la mitad de tiempo en romperla, ¿no? O es la mitad de segura la clave. En el resto de criptografías tenemos que cambiarla. Postcuántica, es que vamos a seguir utilizando los ordenadores tradicionales. O sea, con lo cual necesitamos criptografía que sea resistente a los ataques tradicionales y los cuánticos para estos ordenadores, para el ordenador con el que me estáis viendo ahora y con el que estoy yo emitiendo, ¿no? Para el reloj inteligente, para el móvil, para la tele, para el coche y para el tren y el autobús. O sea, para todo necesitamos o duplicar las simétricas o cambiar la criptografía de curva elíptica o la que estemos utilizando de asimétrica por una de las acciones como NTRU o similares que os he mostrado antes, ¿vale? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, vamos a seguir hablando de criptografía postcuántica refiriéndonos a NTRU, Macalis y este tipo de criptografías que pueden estar incluso inventadas antes, pero destacando que son también resistentes a ataques cuánticos. Ese post lo ponemos por eso, ¿vale? Y pre, cuando, como la curva elíptica, no son resistentes a ataques cuánticos, ¿vale? Entonces, no lo rompe todo, sino que lo acelera, la rotura. En el caso de la asimétrica, mucho más problemático porque es exponencial, no es que tarde menos, sino que es exponencial. Con lo cual eso es lo que tenemos que cambiar y cambiar radicalmente los algoritmos y les etiquetaremos con post-cuántica, criptografía post-cuántica, para tener esa referencia de si ese algoritmo también es resistente a un adversario cuántico. No sé si con eso queda bien respondido. Sí. Yo creo que queda claro. Luego tenemos una pregunta también. Nos decían, no me queda clara la explicación del NIST. Es decir, el nivel 5 es obtener una encriptación similar a la de AES 256. Pero entonces, ¿estamos asimilando la tecnología postcuántica a la actual en cuanto a seguridad? Estamos utilizando estándares de referencia. Es decir, el nivel de seguridad que nos da hoy en día una AES 256 sin tener como referencia al adversario cuántico, ¿vale? O sea, la que tenemos si no existe ningún adversario cuántico y además es poco probable que existan ordenadores a día de hoy que tengan los miles de qubits necesarios para romper ese tipo de criptografía. Lo que hacemos es buscar criptografía post-cuántica que nos dé el mismo nivel de seguridad. Pero teniendo en cuenta que en este caso, en la post-cuántica, no solamente vamos a tener adversarios clásicos, sino que también vamos a tener adversarios cuánticos, ¿vale? Con lo cual estamos buscando niveles de referencia en los que nos sentimos cómodos a día de hoy para que si tú tienes una AES 256, pues te vayas a un NTRU de tamaño de 1,3 megas, ¿vale? O sea, para ir a esos niveles. Entonces, y que sea más fácil tener la noción de qué seguridad te da cada algoritmo postcuántico, ¿vale? Es un poco un nivel de referencia. Pero teniendo en cuenta que esas referencias son sin tener en cuenta los adversarios cuánticos, ¿no? Con los niveles de seguridad que nos ofrecen ahora. Y que son, pues oye, esto nos permite tener un nivel de seguridad, pues en el caso de nivel 5, para los próximos 20 años o 30 años. No sé si son 20 o 30. ¿Vale? Perfecto. Y luego nos comentaba también Valle, nos hacía 3 preguntas. La primera de ellas para Óscar. Óscar ha mencionado que la NTRU
de Keigen es más ágil en cifrar que la tradicional. Me gustaría saber si al duplicar el tamaño de las claves, como recomienda, esto se mantendría. En NTRU no tenemos que duplicar el tamaño porque es asimétrica, pero tenemos un tamaño mucho más grande. Sí, estamos probando con tamaños de clave. O sea, hay dos cosas. Solo lo duplicamos en las asimétricas. O sea, en los simétricas, perdón. En las asimétricas los valores son totalmente diferentes, ¿vale? Había un gráfico que os enseñaba en la que una curva elíptica a veces utilizábamos 32 bits, pero para un NTRU de nivel de alto nivel utilizaríamos 1.357.000 bits, ¿vale? Con lo cual no es duplicar, es muchísimo mayor en ese caso la clave, ¿no? Bueno, en vez de 256, 1.357.000, ¿vale? Para que os hagáis una idea del cambio. Entonces, esos números que estamos mostrando son con los niveles de referencia del NIS, los hemos probado. Concretamente el NTRU creo que estaba probado a nivel 3, que sería el equivalente a un AES 192, ¿vale? Si mal no recuerdo. O sea, es bastante más rápido en el nivel 3, que sería comparado con el AES 192, es más rápido, pero consume más energía en el caso de concretamente del descifrado. En el caso del cifrado o la encapsulación, codificación, consume parecido. Luego otras dos preguntas, en este caso son para Alejandra. ¿La clave que mandan en la fibra, la mandan desnuda o la cifran con cripto clásica primero? Es que la clave no la mandan. Mandan los fotones y en aquellos en los que aciertan los dos, tanto Alice como Bob, en aquellos en los que aciertan la base ortogonal, entonces en ese caso esos fotones para generar la clave no se manda y además los fotones se están polarizando, se están codificando a través de la polarización. Entonces, nunca estás mandando la clave solo en aquellos puntos donde hemos acertado en qué base hemos polarizado, se utiliza ese bit para generar la clave. Y la última pregunta, también para Alejandra, ¿siempre son estados superpuestos o son estados también puros? Sí, Alejandra, no sé si te hemos perdido. No sé si... ¡Ay! Me dice que mi conexión es inestable. Ahora. Sí, ahora te oímos bien. Ah, vale. Nos comenta eso. Sí, te repito la pregunta. ¿Siempre son estados superpuestos o son estados también puros? Bueno, ahí está la historia. No es un estado como otras veces a la hora de hacer computación cuántica, sí que utilizamos distintos materiales para codificar los estados. Aquí estamos utilizando la polarización, en qué lado estás de polarización. A la hora de polarizar, puede ser polarización positiva. O sea, a la hora de codificar, imaginaos que utilizamos la esfera de Bohr para decir qué valor tiene un qubit. Nosotros aquí no estamos usando qubits, estamos usando fotones, que al final es un elemento cuántico, pero esta polarización, como decíamos, o es ortogonal, o es diagonal, y puede estar arriba o abajo. Por eso decíamos que puede estar en estado superpuesto, igual que aquí, arriba o abajo. En otras polarizaciones que hay que no es cuántica, pues simplemente utilizas no estas bases ortogonales, pues puedes utilizar voltaje o puedes utilizar otras formas. Es a la hora de usar ese estado supercuántico, es más por la polarización que usamos. No sé si me he explicado.
Yo creo que sí, porque Valle nos dice que muchas gracias, así que yo creo que te ha entendido la respuesta. Pues de momento creo que no tenemos nada más en el chat. Yo, si os parece, como también estamos además en tiempo, bueno, os he dejado en el chat el formulario de valoración de la jornada, lo tenéis también aquí en la pantalla para poderlo escanear con el móvil si queréis. Óscar, Alejandra, lo que vamos a hacer, si os parece, es emplazar a las personas que nos han seguido a que si tienen cualquier duda, pues nos la trasladen bien a nosotros o bien directamente a vosotros y seguimos en contacto con ellos. Os agradezco muchísimo la presentación, el tiempo que nos habéis dedicado y estamos en contacto para el futuro.